Muy buenas compañeros, el tema que vamos a presentar hoy se llama Ley de Gauss del magnetismo. Está conformado por el equipo de Mendoza Cuevas Juan Manuel, Mendoza Cuevas Jesús Agustín y Juárez Gómez Luis Fernando, para la materia electromagnetismo. Fecha de publicación 10 de noviembre de 2020. Vamos a comenzar. Johann Carl Friedrich Gauss fue un matemático, astrónomo y físico alemán que contribuyó significativamente en muchos ámbitos. Por al mencionar algunos, está incluida la teoría de números, el análisis matemático, la estadística, el álgebra, el magnetismo y la óptica. Sus obras más notables son el método de Gauss-Seidel, ley de Gauss, y esta ley es la que vamos a hablar. ¿Para qué sirve la ley de Gauss? La ley de Gauss tiene su máxima utilidad para calcular el campo eléctrico en situaciones donde la distribución de carga tiene simetría esférica, cilíndrica o está distribuida uniformemente en un plano o en una placa infinita. Se determina la dirección del campo eléctrico a partir de la simetría de la distribución de carga. Esto quiere decir, conociendo lo que la distribución de carga, a partir de esta distribución se puede calcular la dirección del campo eléctrico y su magnitud, o si se conoce el campo eléctrico se puede calcular la carga. Bueno, para poder calcular el campo eléctrico y su magnitud se utiliza la siguiente ley de Gauss, como se muestra en la imagen. Para conocer esta ley primero tendremos que hacernos la pregunta, ¿qué es el flujo eléctrico? Para comprenderlo, imaginemos lo siguiente, una superficie plana y esta tiene una área de superficie S. E imaginemos que esta es atravesada por líneas de campo eléctrico. Como se muestra en imágenes, una superficie de área S es atravesada por el flujo eléctrico, que es representado por la letra E y en una dirección. Esto será para este caso particular donde el campo eléctrico es uniforme y la superficie es una superficie plana. Bueno, pero ¿qué pasaría si el campo eléctrico no es uniforme y si el área S forma parte de una superficie curva? Bueno, en este caso se obtiene una expresión más general para lo que es el flujo eléctrico. ¿Cómo obtener la expresión de flujo eléctrico cuando el campo eléctrico no es uniforme y la superficie de área S tiene una forma general? Para comprender cómo se calcula en este caso, imaginaremos lo siguiente. Imaginemos una superficie general, la cual puede tener partes curvas y esta superficie es atravesada por infinitas líneas de campo eléctrico. Si se quiere calcular el flujo eléctrico, en ese caso se tendría que dividir la superficie en un gran número de pequeños elementos de área superficial, y en este caso el flujo eléctrico sería una sumatoria. La sumatoria de los productos de las áreas de estos pequeños elementos por el campo eléctrico que atraviesa cada uno de esos elementos. En este caso el elemento delta S sería un vector que tendrá como módulo el área superficial de este pequeño elemento, y ese vector va a ser normal a la superficie que va a ser perpendicular y va a formar un ángulo θ y con ese campo eléctrico. Esta sumatoria que representa en este caso el flujo eléctrico se puede transformar en una integral de superficie en la cual se está analizando el efecto del campo eléctrico en toda la superficie en general. Comprendido esto, podemos hablar de ley de Gauss. Observemos esta distribución de carga que se encuentra en la imagen superior e imaginemos esta distribución de carga que está encerrada en una superficie imaginaria que llamaremos S1, lo que sería una superficie de manera general, una superficie cerrada en 3 dimensiones. Esta superficie puede variar su tamaño, puede tener distintos tamaños, pero siempre encierra la distribución de carga. La ley de Gauss indica que el flujo eléctrico que pasa a través de cada una de las superficies va a ser igual a la carga neta que encierran esas superficies entre la constante de permitividad. En la siguiente ecuación
La carga neta sería la carga que encierra una superficie imaginaria. Entonces la carga neta será sumar todas esas superficies. De manera formal, la ley de Gauss dice que el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica total, neta, dentro de la superficie dividida entre su cero. Características importantes de la ley de Gauss. La superficie que encierra la carga neta y son atravesadas por líneas de campo eléctrico se les llama superficies gaussianas. Importante. La superficie gaussiana es una superficie imaginaria. No tiene que coincidir necesariamente con la distribución de carga. La ley de Gauss es útil cuando se demuestra que por simetría el valor de campo eléctrico es constante sobre la superficie gaussiana, como el siguiente ejemplo. El vector normal siempre apunta hacia afuera del volumen encerrado por la superficie gaussiana. Si el campo eléctrico es tangente a la superficie gaussiana en cada punto, entonces la integral sobre la superficie es cero, como el siguiente ejemplo de la placa infinita. Última característica. La ley de Gauss también se puede utilizar en distribuciones de carga no uniformes. En estos casos, la densidad de carga del cuerpo estudio varía según alguna coordenada específica y para calcular el campo eléctrico, primero se debe calcular la carga encerrada por la superficie gaussiana. La carga no se distribuye de manera uniforme en todo su volumen.